¿El apuntador? Bueno, pues bien, buenas tardes. Gracias por su comprensión. Estoy tomando un curso de las 10 de la mañana hasta las, me salí un poquito antes. Es con el fin de prepararme para poder ser mejor, para poder explicar mejor, ¿verdad? Entonces, por eso llegué un poquito tarde, dije que me iba tarde, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría compartir mi historia, pero siempre comparto esta historia muy interesante y es parte de mi entrenamiento también. Les decía que hace algunos años cuando iniciamos, Evelyn tenía 4 años y Vladi tenía 8 años, o sea, estaban pequeños realmente. Entonces, me acuerdo que un día una amiga de nosotros fue a visitarnos, Loreta Fickett se llamaba, y me acuerdo que me dijo, Baruch, disfruta tus niños, pero cuando son pequeños son problemas pequeños, cuando son grandes son problemas grandes. Yo como que no lo entendí y dije, pues como que debe estar mal mi amiga Loreta, porque cuando son grandes pues ya son diferentes, cada uno se pide. Y me dijo, cuando un día tu hijo Vladimir te pide el carro prestado porque va a dejar alguna amiga por allá, y a la noche, o cuando tu hija Evelyn te presenta alguna vez a un amigo por ahí, y luego ese amigo no quiere salir de la casa, y luego ese amigo al rato se casa con tu hija. Tenía 4 años, yo lo veía como de que era la luna, la edad. Sí. Entonces, bueno, pasó el tiempo, un día nos venimos para Cancún, y me acuerdo que eran como las 11 de la noche, y te tocan la puerta por ahí, y era Vladi. Papá, ¿qué pasó, amigo? ¿Me prestas tu carro? Le digo, sí, ¿qué pasó? ¿Para qué lo quieres? Voy a dejar una amiga ya por la 103. Y dije, wow. Ya llegó el tiempo. Mi amiga tenía razón. ¿Sí? Entonces pasó el tiempo, unos meses más, unos meses, años tal vez, y un día estábamos en la casa y estábamos sentados en la sala y de repente toca ahí la campana ahí del portón y Evelyn se levanta como si tuviera lumbre las pompis y va corriendo a abrir la puerta y se pone allá a las escaleras un rato y ya, como a la media hora ya va a la sala y nos dice, papá, te presento a Ulises. Ah, perfecto, mucho gusto Ulises. Mamá, te presento a Ulises. Entonces, ¿qué pasó con Ulises? Estuvimos platicando un buen rato. Con los 2 días ahí está Ulises otra vez y a la semana ya Ulises está ahí y a los 10 días Ulises ya no quiere salir de la casa y después estaba comiendo con nosotros en la casa. Entonces hasta que un día pues su papá y Ulises nos invitaron a ir a cenar y nos dijo su mamá, ¿sabe qué? Pues le invitamos a cenar porque quiero platicar con usted porque Ulises quiere casar con Evelyn y no quiero tener ningún inconveniente. Y dije, mi amiga Loreta Fickett tenía razón. Entonces pasó el tiempo y como los 2 años nació Elías y me acuerdo que me habló Evelyn muy así desesperada. Papá, ¿estás en la casa? Le digo, sí. Dice, ¿podrías venir por mí y llevarme al doctor? Porque ella no pudo dormir anoche, estuvo muy enfermo y luego al pediatra. Ah, perfecto, pedí de la casa, llegué por ahí por la luna. Y ya, yo estaba ahí tranquilo, o sea, llegamos, el doctor no estaba. A los cuantos minutos llegó el doctor, se sentó así como se sentó Vini ahorita, y estaba en su escritorio, y Evelyn se sentó aquí enfrente, y el doctor empezó a preguntar. Y yo me quedé impresionado porque tal vez tenía tiempo que no había ido a ver al doctor. Entonces me di cuenta que la mejor forma de conocer a la persona sería a través de las preguntas. Entonces yo dije, a partir de ahora, cada vez que tenga la oportunidad de hacer mi presentación, voy a empezar con preguntas. Entonces yo quiero escucharlos a ustedes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al escucharlos yo voy a saber cuáles son sus necesidades, qué es lo que ustedes quieren saber. A diferencia que yo tengo 26 años en la compañía, tengo mucha información. Entonces yo prefiero que ustedes me pregunten y yo les contesto en base a la información que tengo, en base a mi experiencia. Si no sé, pues invento algo, pero que ustedes me contesten, ¿qué les parece? ¿Sí? Entonces, por 2 razones, porque quiero escucharlos, les voy a contestar sus preguntas, y otra, cuando hacemos preguntas, cuando digo preguntas, la mente empieza a trabajar, empieza a funcionar. Dicen que los seres humanos captamos un 5% si llegamos solamente ahí, nos sentamos, escuchamos un 5%. Pero si participamos, aprendemos un 35%.
Entonces la pregunta sería, ¿qué quieren aprender? ¿Un 5% o un 35%? 35. Entonces 35 es que ustedes participan. Entonces, los escucho, preguntas, yo les contesto y después de eso ya si hay chance les comparto mi historia, mi entrenamiento que tengo por aquí. ¿De acuerdo? Entonces tomamos unos 15 segundos, 20 segundos para que ustedes anoten sus preguntas, eran preguntas inteligentes y en base a ello tenemos el entrenamiento. ¿Qué les parece? Mientras formulamos las preguntas, por favor. Muchas gracias. Ok, estoy listo ya. First question, primera pregunta. Pues, inicio yo, ¿no? ¿O ya tiene preguntas? Yo ya tengo, pero así si quieres. Pues primero darle la bienvenida y agradecerle, la verdad, es un honor para nosotros que usted, pues, sabiendo la apretada agenda que lleva hoy en día y sabiendo también que se va a apretar un poquito más después que ya llegue Sherman, pues sabemos que es el momento idóneo de tenerlos un ratito con nosotros aquí. Después de agradecerle, pues, hacer una pregunta muy básica para nosotros los que estamos haciendo ahorita este tipo de sistema, y es preguntarle cómo visualiza usted el programa educativo a largo plazo de la compañía Herbalife. O sea, si siente que el programa educativo que se está manejando es el correcto o qué ajuste se le puede dar para que haya mejor enseñanza o mejor captación del programa realmente de emprendimiento dentro de la compañía. ¿Tú dices lo que estamos manejando actualmente? Sí, Claro. con lo que se puede manejar para que Bueno. tenga mejor resultado. Ok, muy buena pregunta, Vicky. Estaba leyendo un libro que se llama Innovar o Morir. El autor es Oppenhauer. Este autor habla de un tema muy interesante de precisamente el futuro de la educación. Y él dice que la educación que tenemos actualmente en las escuelas es una educación que fue implantada hace 200 años. Hacía 200 años, donde se secciona aquí el 1, el 2, el primer año, segundo, sexto, hace 200 años. Entonces el mundo está evolucionando y la educación está evolucionando también. Entonces él dice que las próximas formas de enseñar va a ser donde todo el mundo participe, donde va a venir papá, mamá, los hijos, la familia entera, y es más o menos como hacía la época de los grandes filósofos, de Sócrates, de Platón en aquel tiempo, como en la época de Jesús. En la época de Jesús él los seleccionaba, ustedes acá, era para todo el mundo. Entonces, él decía que para los próximos años la educación va a evolucionar, más de salones grandes, donde van a estar las familias, donde va a estar aquí el expositor, pero que todos van a participar. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros en Herbalife ya estamos evolucionando. Si nos damos cuenta, nosotros en Herbalife, ya en los eventos que pasan, viene el papá, viene la mamá, vienen los hijos, viene ya la familia completa, ¿verdad? Y no estamos seccionando. Entonces quiere decir que nosotros vamos adelantados en lo que respecta a lo que es preparación, a lo que es educación. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago esto de pregunta? ¿Por qué? Porque al hacer eso ustedes participan. Ustedes participan, no hay nada más yo. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Yo les pongo un ejemplo bien fácil. Yo les digo, muchachos, hoy es lunes, el próximo miércoles, o qué sé yo, no sé qué día tenga reunión,
Vamos a hablar sobre la Fórmula 1, todos vamos a hablar sobre la Fórmula 1. ¿Pero claro? Sí, perfecto. Y la persona que va a ser el moderador o la moderadora va a ser Mapi, va a ser Mapi. Entonces Mapi se va a preparar, por supuesto, ¿verdad? Y el próximo miércoles, a ver, platícanos sobre la Fórmula 1. A ver, platícanos sobre la Fórmula 1. A ver, platícanos sobre la Fórmula 1. Y Mapi va a estar aquí, no compartiendo directamente, sino moderando, sumándole. Tal vez quedó un poco inconclusa, quedó algún hueco en la presentación de algún de ustedes, que va a ser Mati o quien sea, o Vivi, quien sea, va a estar moderando y va a estar regalando sus pequeños huecos. Entonces, al hacer esto, ¿qué pasa? Todos aprendemos. No es nada más una persona, sino todos aprendemos. El problema que pasa actualmente es que una persona hace todo. Una persona es el que da la presentación, una persona es la que da el entrenamiento. No, tenemos que empezar a delegar. Entonces, ¿qué va a pasar? Al finalizar de la clase, ¿qué pasa? Todos aprendimos. Quedamos que si solamente vengo y escucho, aprendo cuánto, un 5%. Pero si vengo y participo, ¿cuánto voy a aprender? Un 35%. Entonces, nosotros ya estamos evolucionando en ello, pero si no lo hemos hecho aquí o en cualquier otro sistema que tenemos que hacer esos cambios que son muy benéficos para todas las personas. Cuando nosotros iniciamos, siempre he compartido una historia que nosotros tuvimos el bardo durante 5 meses. Y durante 5 meses nos enseñó prácticamente todo lo que teníamos que aprender y nos empujaba. Nomás de repente, prepárense porque alguien de ustedes va a tocar la reunión de oportunidad. Entonces íbamos preparados y de repente decía, Roberto, te toca a ti. Y Roberto tiene que estar listo. Baruch, te toca a ti. Entonces tenemos que estar listos. Es una gran ventaja de Eduardo, es una persona muy inteligente y que nos supo coachear, nos supo dirigir, nos supo poner bien clara la visión a dónde queremos llegar y nos preparó. Entonces, la pregunta, Vivi, la pregunta es que nosotros estamos realmente evolucionando. En el Herbalife estamos evolucionando día con día. Estamos haciendo algo diferente a lo que hace cualquier otra compañía. Y si hacemos pequeños cambios, hacer que toda la gente participe, vamos a tener un super equipo. Si hacemos que, por ejemplo, el próximo entrenamiento traemos gente nueva, porque la clave es gente nueva, si venimos los mismos, no hay crecimiento, pero cada uno que venga, ¿qué podría hacer? Que traiga un invitados, al rato se la llenan y al rato tienen que estar a lo más grande, ¿por qué? Porque van a caer. Entonces la clave es traer más gente nueva y que todos participen. Esa sería la respuesta. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Sí? Perfecto. Next question. Una sencilla. ¿Cuál fue el libro que para usted marcó la diferencia en su vida? ¿Cuál fue el libro que marcó la diferencia en mi vida? Muchos, pero yo desde que empecé antes de Herbalife, siempre he dicho que la vida nos va preparando. Entonces, cuando yo tenía 18 años por ahí, yo trabajaba en un hotel limpiando pisos. Y me acuerdo que un día, estando lavando los pisos, limpiando el piso, había el departamento de recepción. Y le dije a los señores de recepción, le digo, ¿yo puedo trabajar con ustedes? Sí, claro que sí, dame chance 20 minutos de trabajo para que platiquemos. Entonces era como a la 1 de la mañana, trabajar en la noche. Y esperé ansiosamente y a los 20 minutos eran 2 caballeros que vinieron ahí en el lobby del hotel, en el Acapulco, en el hotel Avalón que está ahora. Era que tipo era el barrio. Entonces me hicieron una especie de preguntas, a ver cómo te llamas, ¿de dónde eres? Tu papá, tu mamá, tus hermanos, ¿qué tiempo tienes trabajando aquí? ¿Cuánto ganas? ¿Dónde vives? ¿Con quién vives? Preguntas. ¿Y por qué quieres trabajar ahí? Aquí con nosotros. Eso. ¿Tienes primaria? ¿Tienes secundaria? No. ¿Hablas inglés? Father, mother, lady, girl, dancing, table, de todo lo que sabes. Entonces, dices, tu inglés no es suficiente. Tienes que regresar a la escuela a aprender inglés y tienes que aprender a la secundaria también.
pero tengo 18 años, no importa, no importa, regresa a la escuela. Entonces yo le llamo los 20 minutos que cambiaron mi vida. Alex Day dice que puede ser un segundo, 10 segundos, un minuto, 2 minutos, 5, 10 minutos, cuando puede haber un cambio total. Alguien dice por ahí, hay dos fechas importantes para el ser humano. Número 1, la fecha en que tú naces, y 2, la fecha en que sabes para qué naces. Entonces yo venía con esa inquietud, desde la infancia prácticamente esas limitaciones me obligaban a pensar de una manera diferente, y la vida me fue preparando, yo después de grande, con una preparación, fui a la escuela de inglés también, y fui a poniendo mi interés por la lectura. Entonces, yo le decía que nosotros, los seres humanos, así como heredamos rasgos físicos, que el papá, el nieto se parece al abuelo, o el abuelo al nieto, qué sé yo, así nosotros heredamos algunas características. Si papá fue un hombre intelectual, quiere decir que hay genes dentro de nosotros que están ahí guardados. Si papá fue un hombre desobligado, desentendido, puede ser que lo tengamos también ahí nosotros. Entonces, yo me acuerdo que un día me puse a pensar, me senté para ir, ¿y qué le de mis abuelos? ¿Qué le de mis papás? Mi mamá decía, mi abuelo paterno era un hombre activo. Mi madre decía, mi papá nunca estaba quieto, siempre andaba activo, siempre andaba haciendo algo. Él no puede estar sentado, algo estaba haciendo. Y yo puse a analizar, yo dije, yo no puedo estar que vaya, por ejemplo, usted sentado sin hacer nada. Siempre llevo un libro, llevo mi cuaderno, llevo mi teléfono, hacer llamadas, hacer mensajes, pero nunca estoy quieto. En el autobús, cuando voy manejando, agarro mi computadora, mi teléfono, voy trabajando. Un día ahí en la casa, frente a un restaurancito donde vamos a comer, de vez en cuando, y el señor Don Boyo, que vive ahí, dice, Maru, usted no descansa para nada. Digo, ¿por qué? Dice, porque viene a comer y mientras estamos sirviendo se está leyendo o está mandando mensajes. Y dije, bueno, se las convencí, no he dado cuenta de ellos. Entonces, yo dije, bueno, pues seré parte de estar activo. Por parte de mi abuelo paterno, después de salir a trabajar se ponía a leer, tenía un banquito así, una madera, y se ponía a leer toda la tarde. Nunca me dijo que estaba algo para que leas, simplemente me mostró un ejemplo. Entonces fui creciendo y leía libros de vez en cuando. Un libro de Chonchote que me leí antes de Herbalife fue, no sé, se llama La Azteca, de Diana Jiménez. Un libro de Chonchote, pero interesante, que estaba en la día siguiente estaba todo ahí desvelado, ¿no? Libros más que he ido leyendo. La Biblia me encanta leerla porque me queda claro que es algo muy interesante. Pero ya entrando a Herbalife, uno de los libros que me ayudó mucho fue un libro muy interesante que se llama Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Ahí es un libro muy interesante porque dice piense, no dice trabaje duro, dice piense y hágase rico. Entonces, ese libro me ayudó mucho. Lo tengo ahí todavía, el libro que compré, y lo sigo leyendo. Y ahora lo escucho porque ya hay algo también. Pero ese libro te ubica exactamente. Y mis temas, cuando yo hablo, digo, hay que tomar tiempo para pensar y hacerse preguntas inteligentes. Dice piensa, dice trabajo duro. Entonces, es uno de los libros muy interesantes, pero pasó algo muy interesante. Cuando yo trabajaba en el PIX, en Acapulco, que era el oficio de la gerencia, el gerente lo tenía ahí en sus libros. Y me acuerdo que iba al gerente a leerse bebidas, lo abría, bloqueaba, se reía y lo guardaba. Iba otro, como 5 personas, 5 ejecutivos de ahí, porque el título, simplemente el título que se hace rico, me interesante. Entonces yo ni siquiera bloqueé nada, yo simplemente pues no, ni siquiera lo bloqueé. Pero ya cuando empecé a leer la gente, ya fue cuando ya Eduardo decía, ese libro está súper interesante, vale la pena que lo leas. Lo compré y dije, wow. No lo leí cuando tenía 18, 19 años,
lo voy a leer ahora, y ese ha sido uno de los mejores libros que he leído. Otro más, por ejemplo, de Stigler, lo vemos en la cumbre. Otro más que leí también, que ya no lo he visto, se llama Consejos de un hijo cordilludo, también muy interesante. Más libros que por ahí ustedes pueden ver. Ahora, ¿qué le recomendaría? Alguien dice, ¿qué libro me recomiendas? Yo le digo, mira, lo que tú puedes hacer es, cuando vas a leer un libro, comprar un libro, ve el título. Siguiente, ve el autor, ve que tiene alguna referencia. Ve los capítulos, abre, dice aquí X capítulo, nombres, lo lees un poco, ves qué tan interesante está, ves otro capítulo, y si te parece interesante, cómpralo y prográmate para qué tiempo lo vas a leer y qué tiempo. Y otra cosa muy importante también es aprender a leer y disfrutar la lectura también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces le decimos a nuestros distribuidores, ponte a leer el libro, ponte el libro, yo no mando un chochote por acá, un rosote. Pero si nuestro distribuidor apenas puede deletrear, leer muy lentamente, y si va a poder leer ese libro, pues va a llevar 10 años para leerlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ver exactamente. Por eso yo tengo un curso que doy cada semestre, ¿no? El de Reto para Triunfar, donde todos participamos, todos participamos, y eso me ayuda mucho para saber exactamente, conocer a las personas con quienes estoy trabajando. Entonces, esa sería mi respuesta. Gracias. Okay. Next question. Bueno, en base al conocimiento que usted tiene, yo sé que pues esta empresa va dirigida a todo el mundo, pero a mí sí me gustaría saber, de acuerdo al programa que estamos utilizando, a qué público sería mejor dirigido esto. Porque en mi caso, por ejemplo, sí me cuesta un poquito dirigirme a un joven y hacia una persona más grande. Y, pues, ¿usted qué estrategia utiliza en O sea, ambos ¿se te casos? hace más difícil hablar con los jóvenes o con los grandes? ¿O con qué tipo de personas disfrutas más? Que no te da miedo hablar. Con la gente grande. Con la gente grande es la con la que no tiene ningún problema para hablar. Ajá, pero es que, por ejemplo, yo ahí utilizo lo que usted muchas veces nos ha recalcado, la línea de la vida. Entonces, en ocasiones, no sé cómo dirigirme hacia un joven y decirle, como que sí se me dificulta esa parte. Bueno, podrías utilizar un guión. Un guión, ¿qué es lo que vas a decir? O sea, un guión de, si vas a hablar de negocio, un guión para el negocio. Y si vas a hablar de producto, un guión para el producto. ¿Sí? ¿Y qué tienes que hacer? Practicarlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Una frase que yo aprendí dice, haz las cosas a las que más les tienes miedo y síguelas haciendo. Porque si tú no vences el miedo te va a estar controlando durante todo el tiempo que quieras, durante toda tu vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Practicar. Ahora, yo he compartido algo muy interesante. Que le decía, cuando yo empecé, me costaba trabajo hablar, ¿qué hacía? Practicaba. ¿Qué sigo haciendo ahora? Lo mismo. ¿Qué podrías hacer? Cómprate un espejo grande, campo completo. No sé si en tu casa hay espacio, pero ten un lugar exclusivo para ti. Chiquito, no puede ser muy grande, depende de tu casa, no, pero puede ser un lugar pequeño. Eso es tu privado. Aquí es tu privado. Aquí es tu estudio. Aquí vas a practicar, aquí vas a poner el espejo ahí y vas a practicar tu presentación de producto, tu presentación de negocio. Otra cosa que yo te recomiendo, que siempre lo he dicho, es graba tu voz. Graba tu voz ahora con el teléfono, puedes grabar tu voz. ¿Sí? ¿Qué puedes hacer ahora también con el teléfono? Puedes filmar tu presentación. Firma tu presentación una y otra vez, hasta que tú veas exactamente, tu propio estilo. ¿Sí?
¿Qué puedes hacer? Dile a alguien que te ayude, ¿sabes qué? Firma mi presentación, vas a hablar de producto, vas a hablar de negocio, esta no me gusta, la segunda tampoco me gusta, la quinceava tampoco me gusta, la veinteava, wow, sí me gusta, esta es mi presentación. Eso es lo que yo te puedo recomendar. Y practicar. ¿Estuvieron en el reto de Alex Márquez el sábado? ¿Cuántas horas digo que tienen que practicar? 10.000 horas. 10.000 horas. Entonces quiere decir que si no has practicado 10.000 horas, si multiplicamos, ahora hay que ver eso muy importante. En promedio, ¿cuántas horas estás practicando? Estamos haciendo negocio, para decir en serio, estamos hablando con la gente, promedio, más o menos. Al día. 1 hora. 1 hora al día. Ok, 1 hora al día serían 365 horas en un año. Entonces, 10.000 horas entre 365 quiere decir que tendrías que practicar 27 años, así como vas, para completar tus 10.000 horas. 27 años. No está mal, está suavecita, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 27. 27 a los 54. A los 54. Equipo del presidente. Ya tienes tu 10. No, fíjate que no viene. Nosotros practicábamos en promedio unas 10 horas por día. 10 horas por día. Entonces 10 horas por día por 365 días eran más o menos 3.650 por año. O sea, por año eran, vamos a poner 3.000 horas por año. 3 años. ¿Sí? Entonces, en 3 años completamos nuestras 10.000 horas. Y en 3 años llegamos al equipo Guerra apenas. Equipo Guerra. O sea que para llegar a presidente. O sea, no sé, ya como 79 años. Sí. Entonces, ¿sí tiene lógica esto? Sí. Tiene lógica. Quiere decir que tenemos que practicar más, tenemos que hablar con más gente día con día, nuestra presentación día con día. Y si lo haces más rápido, ¿qué va a pasar? Pues vas a llegar más rápido a una posición que llamamos equipo del presidente y más. ¿Por qué el presidente y más? Porque cuando llegas al presidente, pues prácticamente tu situación económica la tienes resuelta. Entonces la pregunta sería, ¿te gustaría tener tu situación económica resuelta? ¿Llegar como presidente? Entonces es una buena pregunta, ¿no? Si tú dices, no, yo quiero solamente llevarla ahí, bueno, yo también. Pero entonces tu respuesta sería, practícalo con la gente, practícalo con uno, practícalo, o sea que estoy empezando mi negocio, me da chance de 2 minutos, quiero practicar mi presentación. Una cosa que tranquila, a ver, me das chance de 2 minutos y me puedes corregir, por favor, me dices qué tanto lo hago, qué también lo hago. Sí, por favor, ¿me puedes ayudar? Pide ayuda. Viene mi amigo Vini, estoy iniciando un negocio nuevo y dame chance de practicar. ¿Me das chance de 2 minutos solamente? Sí, y me siento. Okay. Empiezo con mi presentación de negocio de producto. Vini, ¿qué te pareció mi presentación? ¿Qué le puedo quitar? ¿Qué le puedo poner? Vini que va a decir, wow, está interesante, a ver, Vini, ¿qué tal? Son números. ¿Sí? La ley de los números. Tal vez ahorita tengas que hablar con 20 personas para que una persona diga que sí. Al rato ya no van a ser 10, 20 van a ser 15, al otro van a ser 10, pero son números, son de números. ¿Sí? ¿Okay? ¿Funciona tu pregunta? Sí. Bueno, ok. Next question. Okay. Volviendo a lo del coach, Ajá. Entonces, más que llamarnos patrocinadores, ¿usted cree que deberíamos prepararnos más para ser coach como lo fue Eduardo Salazar con usted, con sus demás organizaciones para seguir esa meta del 10, 100,000? ¿Cuál es la diferencia entre maestro y profesor? Pregunta para ti. ¿Cuál es la diferencia entre un maestro y un profesor? El maestro es el que enseña, está
Y el profesor es ya profesional, estudió. El profesor es el que agarra un libro por ahí, lo decide, lo y lo enseña. Y el maestro es el que enseña con él. Ejemplo. Entonces, en el oral, ¿qué pasa? ¿Qué somos nosotros? Somos maestros. Profesor, yo invito ahora a un externo, ¿no? Claro, que dio tema, nos enseña, sí, claro, tema X. Pero nosotros estamos enseñando con el ejemplo. O sea, te enseñamos que con el ejemplo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Es exactamente el papel que jugamos nosotros muy importante. Cuando nosotros iniciamos, he compartido esta historia, a ver, nos hago hasta reír porque cuando empezamos en Acapulco, Eduardo estuvo 5 meses con nosotros y se fue. Yo por amor de una mujer se fue para otro lado. Y se fue y se llevó uno de sus primos, Tomás. Y Tomás era un muchachito que era mocito en un restaurante. Él lavaba cochambre, platos y todo eso. Y Eduardo lo jaló y se hizo distribuidor de su mayorista y fue su mejor alumno. Entonces lo llevó para Morelia. Y Eduardo venía cada mes. Pero un día no vino Eduardo y mandó a Tomás. No voy en este mes, pero voy a ir Tomás. Y todos dicen, Tomás, el que se lava cochambre. No, yo no voy a ir. Yo no voy a ir. Le dije a Rosy, vamos a ir. Y vamos a llevar a nuestra gente también, porque queremos escuchar a Tomás. Ya, y Tomás agarró una silla que tenía 4 patitas. 4 patitas. Entonces pasó la silla que enfrente. Decía, me mandó, vamos a abrazar, un implemento espectacular. Así más o menos va a Tomás. ¿Qué es esto? Una silla, Tomás. Wow, ¿cuántas patas tiene? 4 así, 4 países tiene 3, pero tiene 4 patas. ¿Qué es la primera patita? No, pues no sabemos, Tomás, que son ventas. Tenemos que aprender a vender porque es importante tener venta para tener dinero fresco. Ventas, muchachos, ventas. Siguiente patita, ¿qué es? Tomás? Dinos, patrocinar, invitar gente a negocio. Patrocinar, invitar gente. Tercera patita, ¿qué es, Tomás? ¿Qué es? Tercera patita es el capacitar a la gente. Capacitar. Pero para capacitar, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Capacitarnos, por supuesto. Capacitación constante. Y la cuarta patita es la promoción. ¡Wow, Tomás! ¡Qué entrenamiento tan espectacular! 4 bases. Ventas, reclutamiento, capacitación y promoción. Sobre esas 4 patitas tenemos fundado nuestro negocio. Hay otras cosas más, ¿no? Pero lo básico es esto. Seguimos vendiendo, claro que sí. Seguimos invitando gente, claro que sí. Seguimos capacitándonos, claro que sí. También, por supuesto. Sí. Pero para capacitar mejor, ¿qué estamos haciendo? Preparándonos también bien. Sí. Y lo que es la promoción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos. Lo mismo que acabo de decir. Prepara tu presentación para producto. ¿Tienes club de nutrición? ¿Cómo están trabajando? ¿Club de nutrición? Ok. Los consumos. ¿Cuántos consumos tienes? Y es entre 1 a 5 consumos. 1 a 5. Sí. De 10 a 15. 10 a 15. Bueno. Su club no es una pregunta muy interesante que hicimos en el grupo de estrategia y planeación. ¿Qué sería un club exitoso? El que ya pone regalías. El que ya te va a regalar, exactamente. Yo tengo un club allá en Tulum. Tenemos entre los 12 y 15 consumos más o menos. Entonces, ¿mi club es exitoso? Todavía no. Creemos, porque no tenemos todavía. De ahí no hemos sacado distribuidores todavía que tengan club. Entonces, vamos para allá. Sí. ¿Qué tengo que hacer? Mejorar mi presentación, mejorar mi forma de hablar, mejorar mi forma de decir. O sea, hay tantos elementos que necesitamos para poder tener éxito en este negocio. Entonces, de verdad tu pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros somos los maestros
Pero para que seamos maestros, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Prepararnos, hacer ese cambio, o sea, el ser, imagínate cuando es un expositor, no sé si han visto a Raquel Cortés, por ejemplo, algún video o algo. Sí. Imagínense si yo tengo esa capacidad que tiene esa mujer. Ahora, otra pregunta, ¿cómo podría llegar a tener esa capacidad? Ella no empezó como está ahora, su historia es igual como todo el mundo, pero que se fue preparando constantemente, 5.000 horas, 10.000 horas, 15.000 horas, 20.000 horas. Entonces, es preparación. Nosotros considerando lo que ya por el tiempo que tenemos, ya trabajamos un poquito, ya no son 10 horas, serán como unas 8 horas tal vez ya bien trabajadas todos los días. 8 horas por 365 días, 8 por 365, 8.000 horas, 8 horas por 365, más o menos tenemos, más o menos nosotros, o sea, 8.000, 8 horas por 365 días, son 2.920 por 26 años, llevamos como 75.000 horas de recorrido. Entonces quiere decir que ya con 76.000 horas quiere decir que pues ya hemos rebasado el día. ¿Sí? Superó la maestría. Sí, sí. ¿Okay? Bueno, entonces no sé si contesto tu pregunta. ¿Alguna vez pensó dejar el volar? ¿Alguna vez pensé dejar Herbalife? No, fíjate que titubeé un poquito. Cuando recién empezaba, tenía mi empleo y tenía Herbalife. Más que nada porque quería tener mis objetivos. Yo quería tener una agencia. Bueno, antes de Herbalife, yo siempre era movido. O sea, yo no era la persona que estaba quietecito nada más. Yo trabajaba en una agencia de viajes y tenía unas placas de turismo. ¿Qué edad empezó? ¿Qué edad empezó? En Herbalife, 23 años. Algo interesante. Antes de Herbalife, como trabajé en hotelería. Entonces en la hotelería aprendí mucho. Aprendí el servicio, la atención, la responsabilidad. ¿Sí? Hábitos de trabajo. Cuando me casé con Rosy, era un día sábado. Y Rosy me dijo, bueno, ya está el juez listo para que me case el día sábado. Digo, Rosy, el día sábado yo no me caso. ¿Por qué? Porque ese día sábado tengo mucho trabajo en la hotelería, no sé si alguien trabaja en la hotelería, pero el sábado en la recepción hay mucho trabajo. Yo digo, el sábado no me caso. Pero, ¿y la juez colocarme para otra fecha? ¿Qué otra fecha tiene? Y ya, pues no, sabes que no tiene otra fecha, es la única. Yo, pues no me caso el sábado. Le digo,